dirigido por el doctor Alarcos, y del doctor, casi doctor David Sánchez, que si ustedes me permiten, nos reclamamos mexicano ya, por guadalupano, por poblano, y por sello UPAEP. Este curso de Humanidades Digitales, el sistema de edición TEX, que comienza ahora mismo, tendrá 5 sesiones, todas de las 13 horas a las 14 horas en México y de las 20 a 21 horas en España. Su servidor, Noé Blancas, doctor en Ciencias del Lenguaje, amante de la literatura española y mexicana, hispana, les da la más cordial bienvenida. Esperemos que todos terminemos con el mismo gusto y la misma satisfacción del día de hoy. Y sin más, le cedo la palabra a nuestro coanfitrión, el doctor Alarcos. Adelante, doctor. Vale, muy bien, muchas gracias. Yo, como presidente, algunas palabras de bienvenida y inauguración, y lo he escrito para no queridos Noé Blancas, académicos y promotores de esta colaboración entre su universidad y mi organización, queridos miembros de la Junta Directiva de SOFUN, que hoy arropa esta segunda edición de nuestros flamantes cursos de formación y actualización. Es el nombre genérico que recibe la reciente actividad de nuestra asociación. Y además, en algunos casos, como nuestra vicepresidenta en Cienfuegos, nuestra patrona de Murcia, Charo Guarino, latinista también, habéis preferido integraros entre el alumnado con pertinaz voluntad de aprender nuevos conocimientos que enriquezcan y cultiven vuestra mente, fieles a nuestro ideario holístico inspirado en el romano tardío Macrobio. Querido profesor, único ponente del curso, su llamativa novedad, don Manuel González, pero como compañero de departamento de Oviedo en su Facultad de Filosofía y Letras y compañero de labores y fatigas docentes, para mí eres el ínclito y campechano Manolo, humilde y a la vez rico en ingenio, a la manera homérica, aunque no lo dejes traslucir a priori. Y sobre todo, queridos estudiantes o alumni, participio futuro pasivo galos, significa que han de ser alimentados. Esa es la etimología sorprendente de alumnos, a los que no tengo el gusto de conoceros, tan solo por las listas facilitadas puedo hacerme una idea aproximada de vuestra diversidad de perfiles humanísticos, académicos y geográficos, repartidos además de 2 continentes, mexicanos, americanos, españoles, peninsulares o no. Vosotros sois los destinatarios esenciales, sabia renovada en interés y estudium, afán entusiasta en la lengua latina, a los que se hace el curso, los cuales, si vuestra grandiosa y casual universitas de ambos hemisferios, no tendría ni el más mínimo sentido ni interés organizarlo. Porque esa misión aidéutica a la sociedad constituye ideal motivador y convergente entre SOFUN y su internacional aliada, la generosa y activa Facultad de Humanidades de UPAEP. Los no menos expeditivos y laboriosos Sánchez, hoy convaleciente, pero también odiscente, en su lugarteniente Blancas, de tal palo trastilla, con letrado binomio, medular, para que hoy estemos inaugurando una nueva apuesta formativa y actualizadora de la emergente SOFUN y de la Universidad de Puebla, de solera ya arraigada y fructífera experiencia en el cultivo de las humanidades. De ahí la de vocativos no retórica ni en vano, porque al dirigirme a todos los presentes, con independencia de su situación y categoría profesionales, sin definir un objetivo claro ni indicar una acción concreta, en realidad estoy quintaesenciando toda la información que puede esperarse de un presidente obligado a inaugurar una actividad a estreno, nunca mejor dicho, y primeriza, en el seno de una sociedad que empieza a echar raíces y andar pedetentin, o sea, poco a poco y festinamente, al decir del adagio erasmiano. Es que hoy inauguramos un nuevo curso, una tipología y modalidad diferentes. Nos lanzamos con el diálogo entre logos y número en una visión
historicista y actual de la ciencia matemática, y dentro de una estructura análoga de 5 lecciones, pero en formato coral, bajo el eje y con el paso de un director que seleccionaba profesorado y contenidos científicos, objeto de enseñanza y divulgación. Y ahora nos decantamos por un curso monográfico, a todos los efectos, sí, monos, un solo maestro de sí mismo y de su oferta programática y un solo gobernalle, la docencia con los alumnos, hacia un rumbo derrotero científico muy técnico y específico, pero a la vez cargado de pragmatismo y aplicaciones funcionales al ámbito universitario de la enseñanza en todos los niveles educativos, a saber, herramientas informáticas para la edición y tratamiento de textos, incluyendo imágenes y otros recursos, metodología pura y dura, técnicas auxiliares para el desarrollo de las ciencias humanas que se basan en los textos y trabajan con ellos y los transmiten y enseñan al alumnado. Hemos pasado, pues, los cursos corales de formación y actualización científicas, los monográficos de metodología y técnicas auxiliares científicas. Es que SOFUN tiene intención, y ya trabaja en ello, en no contentarse con una estructura uniforme y fija y con unos temas generales humanísticos o filológicos en concreto, sino en innovar continuamente en enfoques, tratamientos, temáticas y tipologías, ofreciendo un producto útil y heterogéneo a la sociedad y a todo sujeto que pretenda en la vida cultivarse, grosso modo, a fondo, porque nunca es tarde ni para formarse ni para seguir recorriendo las sendas infinitas de los sabios que en este mundo han sido, lo diría Fray Luis en una de sus célebres odas. Y estos cursos son solo una mínima porción de toda nuestra actividad diversificada en vertientes varias, científica, didáctica, divulgativa, cultural y creativa. Iremos dando a conocer como podamos y nos deje la pandemia, eso sí, a lo largo de 2021, inclusive nuestra integral y miscelánea revista de filología y otras humanidades denominada Saturnario. Y es que SOFUN constituye un acrónimo latino que significa Societas Philologorum Humanitatibus, o sea, literalmente, Sociedad de Filólogos para las Humanidades, entiéndase, para el cultivo y fomento de las humanidades. Y ha conformado un colectivo sin ánimo de lucro de reciente fundación en España. La vocación se sustenta en la explicación y divulgación de calidad respecto a las humanidades, de todos sus primas, con una abierta visión universal, así como amparados por el lema que figura en nuestro logotipo, esto es, Scientiae sub ex literarum, extraído de Macrobio, cuando explicita el valor instructivo de sus Saturnalias, dirige en Vademecum la educación de su hijo. Por tanto, bajo estos ideales y principios de acción, hemos montado estos cursos de matemáticas y ahora el de edición text, y seguirán más cada 2 meses más o menos. Y con este lema de Macrobio, les invito y les exhorto a aprovechar lo máximo posible ese programa de 5 lecciones sobre esta innovación metodológica, el uso o creación de textos en trabajos en el aula. De la sabia, también a mano del profesor González Suárez, a quien presentará, siendo él helenista, otro del gremio, pero latinista, esto es, nuestro querido Daniel García Posada, secretario de nuestra revista y vocal filológico clasicista de SOFU, amén de docente de clásicas en el IES Almeida de Almería. Conticuere omnes, egomet, incluso yo, parafraseando a Virgilio, y demos paso ya a las pinceladas del profesor García Posada sobre nuestro ilustre ponente. Muchas gracias. Cuando quieras, Daniel, por favor. No se oye. ¿No? ¿Ahora se oye? Ahora sí. Bien, había cometido un pequeño error para no interferir con Miguel. Digo que quiero, en primer lugar, dar las gracias a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla por acogernos siempre en su almorregazo y a Miguel por invitarme a presentar al doctor Manuel González Suárez, Manolo, a mí, Manolo, porque ya es un amigo, ¿no? Entonces es más difícil presentarlo porque son tantos años ya en aquellos pasillos de la facultad, Manolo. ¿Cómo pasa el tiempo, chico? Bueno, vamos a la presentación. Manuel González Suárez es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Oviedo en el año 89 y justo el año siguiente, en el 90, ya es profesor
con plaza en los institutos de Asturias, donde va a impartir docencia hasta que el año 2008 empiece a trabajar ya de forma continua con la Universidad de Oviedo, ¿no? Hasta esa época, empieza con la Universidad de Oviedo, interesado siempre en aprender, en el saber, en el indagar, va continuamente trabajando poco a poco y ampliando su bagaje cultural. Primero interesándose en el griego moderno, donde va haciendo cursos en la Universidad de Oviedo y luego también en la Universidad de Tesalónica, y posteriormente haciendo su tesis doctoral con nuestra querida Manuela García Valdés, catedrática ya jubilada de griego en la Universidad de Oviedo, ¿no? Esa tesis del año 2007 se titula Los manuscritos H y F en la historia de los animales de Claudio Eliano. A partir de ahí empieza a trabajar en distintos proyectos de investigación, todos financiados por el Ministerio de Educación y Cultura o el Ministerio de Educación, Ciencia e Investigación, depende de la nomenclatura, y solo citaré, por ser breve, dos, ¿no? Uno, la literatura científica y técnica en la época posclásica, dirigido por la doctora Manuela García Valdés, y otro, por ejemplo, como la tradición literaria griega en los siglos III y IV, gramáticos, rítores y sofistas, como fuentes de la literatura grecolatina, dirigidos por la doctora Lucía Rodríguez Noriega Guillén. Aunque hoy nos va a hablar en estas 5 sesiones sobre el tratamiento de textos, podemos decir que Manuel lo ha abarcado todo, desde el chiste y la traducción del chiste, uno de los, quizás de las peores, de los peores momentos de un traductor, porque claro, hacer que el chiste griego o de la lengua que sea entendida en español es bastante complicado, porque claro, cada lengua tiene sus registros y tiene sus referencias y connotaciones que necesita el lector conocer las del chiste. Parte del chiste, estudia los compuestos en Hesiodo, está con la historia de los animales de Claudio Eliano y de repente, vamos, hay muchas más cosas, pero por ser breve, se nos va durante 4 años de hoz y coz a meterse con Galeno y a traducir la obra de Galeno. Una obra realmente interesante y apasionante, pero a la vez muy difícil, porque Galeno es, vamos, resumiendo mucho, el padre de la medicina moderna, en el sentido de que frente por ejemplo, a otros autores como Herófilo, él es el primero que dice que por las arterias corre la sangre y no el aire, ¿no? Es el primero que estudia, digamos, de manera clara las estructuras que diferencian las venas de las arterias, en fin. Es increíble cómo aquel médico de Pérgamo anticipó tanto y se anticipó tantísimo en la medicina. Estamos esperando ansiosos esa traducción, más de 700 páginas o por ahí, Manolo, con la introducción a Galeno, una introducción a la obra de Galeno y luego la traducción con las pertinentes notas, ¿no? Una traducción realmente difícil por el ámbito en el que se enmarca y creo que muy interesante porque en época de pandemia habría que ver cómo Galeno estudió y trabajó las pestes que tuvo que sufrir en su época, ¿no? Bien, ya para terminar, hemos hablado de esas 5 sesiones. Hoy empieza la primera de ellas, titulada Primeros pasos en TeX. La segunda lección será tipos de documentos. La tercera, grandes documentos, bibliografías, tablas e índices. La cuarta sesión, la de jueves 12, presentaciones y tratamiento de imágenes, para terminar en el viernes 13 de noviembre con la quinta sesión, que son los trabajos especializados. Va de lo general a lo particular, de lo más fácil, digámoslo así, a lo más intrincado. Y ya no tengo más que decir. Manolo, muchas gracias por colaborar con nosotros. A la Universidad de Puebla y al doctor Noé, muchísimas gracias. México es un país hermano, siempre ha ayudado
en los peores momentos a España, no solo a los que de España se iban fuera. David es un ejemplo, ¿no? Moderno, mutatis mutandis, ¿no? Pero ya es hijo adoptivo y ahí lo queréis como si fuera un hijo adoptivo, y también apoyándonos a los que estamos en España. Muchas gracias y ya, Manolo, valor y al toro. Un abrazo. Se me oye bien, ¿eh? Yo Sí, quería comenzar, perfectamente. sí, quería dedicar 2 segundos nada más a unas palabras de agradecimiento también. Acorto un poco la exposición si es necesario. En primer lugar al Grupo SOFUN y a su presidente el doctor Miguel Alarcos, que fue el primero que me invitó a participar en estos cursos. A Daniel García Posada por esta presentación tan laudatoria que acaba de hacer de mi obra, que es, bueno, no es tanto como él dice, pero bueno, está ahí. Y por supuesto a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que prefiero decirlo así que con las siglas porque no me quedo con ellas, y en especial a la Facultad de Humanidades y en especial a los 2 doctores que nos facilitan pues estas sesiones, que son el doctor Noé Blancas y el doctor David Sánchez, con el que yo había comenzado a hablar antes, ¿no? Bien, entonces, para empezar ya y no perder más tiempo, voy a compartir la pantalla mía porque vamos a ir viendo cosas prácticas. Lo primero que yo tengo que decir a todos los asistentes es que yo no soy informático, lo cual significa que, bueno, puedo cometer errores, cosas de estas, pero me he atrevido a hablar de este sistema de edición de textos porque llevo trabajando con él muchísimos años, lo conozco bastante bien y desde luego las posibilidades que tiene para los estudios de humanidades, pues para hacer una tesis, una tesina, un trabajo de fin de grado, de máster, una edición, etcétera, un artículo científico, pues las conozco más o menos bien y por eso me atrevo a hablarles de este sistema. Lo comentaba antes fuera de micrófono con el profesor Noé Blancas, que las lecciones van a tener una parte teórica y otra parte práctica, pero voy a tratar de reducir al mínimo la parte teórica, que van a ser unas presentaciones, que yo remitiré luego al profesor Noé Blancas para que las distribuya entre los asistentes, pues por si les pueden servir de algo, ¿eh? Así que sin más preámbulos vamos a compartir la pantalla, a ver si se ve, a ver si la ven bien. ¿Se ve? Se ve bien, sí. Se ve bien, bien. Pues vamos a empezar con, se ve, a ver si se ve esta presentación. Ahí está. Se ve bien, se ve bien. Se ve bien, bien. Pues si hay alguna cosa, párenme porque... Bien, en la lección de hoy voy a darles una muy breve introducción a este sistema de edición de textos. Voy a contarles un poco la historia, cómo apareció, muy brevemente, pues para tener una idea de dónde viene y para qué estaba enfocado en origen y cómo se puede utilizar. Lo tienen aquí en esta tabla de contenidos, un poco la historia del sistema. Esto que lo he puesto así con este nombre, los dialectos de este sistema TEC, que vamos a ver son algunas variantes. La filosofía se alude un poco a cuál es el medio de trabajo de este sistema y luego ya estas 2 últimas partes más prácticas que tienen que ver con cómo podemos instalar el sistema en nuestro ordenador y un editor para trabajar con él, ¿eh? Y sin más, comenzamos hablando del punto primero. Este sistema, como ponemos ahí, yo lo llamo sistema, no sé si hay que llamarlo sistema o programa o, en fin, en todo caso yo he puesto sistema. Es un sistema de composición tipográfica que les pongo ahí, que lo creó, lo realizó, lo inventó un profesor de matemática o de programación informática de la Universidad de Stanford, que es Donald Irving Knuth. Y este hombre inventó o creó este sistema allá por los finales de los años 70 del siglo pasado ya, y publicó la versión primera en 1982. Y se le ocurrió crear este sistema porque él estaba corrigiendo las pruebas de un libro que había enviado a imprenta cargado de fórmulas matemáticas, y tan mal hechas estaban las fórmulas matemáticas que decidió él crear su propio sistema a fin de componer tipográficamente de manera correcta las fórmulas matemáticas. Y este es el sistema que, como ven, ya damos 2 rasgos aquí fundamentales. Nace en el ámbito anglosajón y nace enfocado sobre todo para el ámbito científico y sobre todo para las matemáticas. Bueno,
Esto es lo que ponemos aquí. La finalidad fundamental y primera de este sistema de edición era la de escribir fórmulas matemáticas. El nombre del programa, cuyo logotipo es este que vemos aquí con la E un poco más abajo de las otras dos letras, lo dice el propio Knuth en un libro introductorio, en un libro que es como una especie de Biblia que se titula The Tech Book, el libro de Tech. Dice que le ha puesto este nombre, que ven aquí, tomándolo de la palabra griega techne, porque a su juicio dice que aúne estas dos facetas, tanto la palabra griega como el programa. Es decir, por un lado la técnica, en el sentido de que tech es una herramienta informática, pero por otro lado el arte, en el sentido de que tech permite componer textos desde el punto de vista tipográfico, pues estéticamente bellos o algo así, ¿no? De manera que dice él que cuando pronunciamos el nombre de su programa tenemos que decir tech y no tex, pero bueno, eso son minucias, tampoco pasa nada. Este es el profesor Knuth, que ya es un venerable jubilado de la Universidad de Stanford. Y continuando con la historia del sistema, un poco más adelante, y tal como ponemos aquí, ¿no? Para facilitar un poco el uso del sistema a los profanos en cuestiones de informática, pues un colaborador de Knuth, que era a la vez discípulo suyo, llamado Leslie Lamborth, también de la Universidad de Stanford, pues creó o retocó, diríamos, el sistema de su maestro, haciendo una versión más accesible, ¿no? Y le puso este nombre para diferenciarla de la versión de su maestro, tomando el la de su apellido y el tech del programa de su maestro. LaTeX, lo pronunciaríamos así. LaTeX, los anglófonos lo pronuncian más bien LaTeX, pero bueno, nos da igual. Bien, hoy en día es esta la versión o el dialecto, por llamarlo de alguna manera, más extendido, el más popular y el mejor documentado. Por eso yo voy a hablar sobre todo aquí de este dialecto, aunque eventualmente pueda hacer mención de algunos de los otros, ¿no? Es relativamente fácil de manejar, aún no teniendo muchos conocimientos informáticos, es decir, no hay cualquiera que sepa manejar un procesador de textos al estilo Word, etcétera, más o menos, pues esto le resultará también bastante fácil, esta versión o esta variante del programa. Y esta es la figura del sucesor del discípulo de Knuth, llamado Leslie Lamborth, ¿no? Y por último, estoy acabando con la historia, ¿no? A comienzos de los 90, en Holanda se empezó a desarrollar otro, yo lo llamo dialecto o algo así, que es este que ven aquí arriba, que se llama Contact. Aparece en Holanda en una empresa, esta empresa que se llama Pragma ADE, que desarrolló este sistema en principio con la misión o con la función de facilitar que sus empleados que elaboraran gran cantidad de documentos los hiciesen de manera eficiente, rápida y sobre todo que quedasen tipográficamente bien. Y el que se encargó desde un principio de desarrollar esta otra variante de tech es el holandés Hans Hagen, que trabaja muchísimo, mantiene la página esta de la empresa, que yo les invito a que entren ahí tienen cantidad de documentación sobre este sistema, que yo, bueno, lo menciono aquí, pero no voy a hablar de él por varias razones. Primero, porque está menos documentado y segundo, porque es más moderno y todavía tiene algunas cosas que mejorar. Pero bueno, es el tercero. De manera que, no sé si me van siguiendo, si alguien me quiere decir algo, me lo puede preguntar o lo que sea, pero yo en principio, si no me cortan, sigo, porque quería pasar enseguida a la parte práctica. Bueno, entonces tenemos estos dialectos o variantes, como los queramos llamar, que derivan de tech, del origen, derivan estos que yo les pongo aquí, y les pongo aquí entre paréntesis que les doy un ejemplo de una orden o un comando en cada uno de ellos para que vean las diferencias entre los dialectos. Es decir, es como si tech fuera el latín, y estos dialectos que les pongo aquí, los voy a poner ya, fuesen las lenguas románicas o romances o neolatinas. Es decir, son variaciones, ¿no? Evoluciones de este sistema primitivo. Aquí tenemos un ejemplo, este que ven arriba, Plain Text, que es el más primitivo, que para dar la orden de que el documento acaba aquí, hay que poner la barra inclinada, la antibarra o backslash en inglés, seguido de la palabra clave bye, que como ven es adiós en inglés. En cambio, en la variante que nosotros vamos a estudiar aquí, en LaTeX,
El final de un documento se señala con la barra y luego end y entre llaves document, fin del documento. Y por último en context, que es el que no vamos a mencionar mucho, pero bueno, aquí está, es lo mismo, barra inclinada y stop text, fin del texto, ¿no? O sea que como ven, esto es para que vean un poco que, bueno, son variantes, hay quienes dicen que tech es como el cuerpo y estos son como las ropas, que uno un día se pone una, otro día otra. Yo prefiero compararlo a un motor de un coche. Tech es el motor y luego cada uno de estos es un modelo, uno es rojo, otro blanco, otro... Pero el motor y lo importante de todo está aquí. Y aquí les pongo otras variantes que, bueno, no las voy a mencionar porque tampoco... Xetech, Luatech, Infotech, hay otro que se llama Bluetech, etc. Nosotros, ya digo, vamos a centrarnos en la segunda. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de este sistema de edición de textos? Bueno, por llamarlo filosofía, aunque quizá no es un término muy apropiado, aquí les pongo un esquema del funcionamiento. Yo creo que se va a entender muy bien. A nosotros nos interesa lo rojo del esquema, porque lo negro son cosas pasadas. Es decir, a comienzos, antes de que se desarrollaran estas variantes, había que escribir el documento fuente, que sería este que tengo aquí, luego decirle al programa que me lo componga, y ese documento me daba uno con extensión DVI, que significa Device Independent, ¿no? Independiente del dispositivo. Necesitábamos instalar este visor que se llamaba Jack, y la única ventaja de que solo se podía ver en pantalla, pero no se podía imprimir. Para imprimir había que recurrir a otro paso, transformar el DVI en PostScript. Llegábamos aquí y entonces ya teníamos este documento primitivo transformado y lo podíamos imprimir en pantalla o en impresora. Y si queríamos obtener un documento PDF, teníamos que hacer un tercer paso, que era utilizar el programa PostScript to PDF y transformarlo en PDF y ya podemos proyectarlo en pantalla o imprimirlo. Nosotros lo tenemos mucho más fácil y simplemente vamos a escribir lo que tengamos que escribir y decirle al programa que nos prepare un documento PDF y vamos a tener instantáneamente, o en muy pocos segundos, un documento en PDF perfecto para pantalla o para impresora. No sé si se ve más o menos este esquema. Nosotros vamos a hacer en un paso lo que antes teníamos que hacer en los años 90 y por ahí en 4 pasos. Bien, ¿cuál es entonces, como decíamos, la filosofía o la idea de esto? Lo primero, que esto creo que nos interesa también desde el punto a las humanidades, ¿no? Separar forma del contenido. Esto es fundamental. Es decir, yo cuando estoy haciendo un documento tengo que estar pensando en el contenido, no en la forma. Es decir, el programa se va a encargar de todo, de la forma, dónde poner los encabezados, dónde poner las notas a pie, si tiene que cambiar página o no, y yo me despreocupo de todo eso. Yo solo me tengo que centrar en lo que me tengo que centrar, que es en hacer mi tesis o mi trabajo de fin de máster o lo que sea. A diferencia de lo que nos ocurre, por ejemplo, con los procesadores de texto, que siempre tenemos que estar ahí pendientes de si se nos corre una nota de una página a otra, tengo que cambiar la paginación, etc. De eso se ocupa todo el sistema. Luego, un punto central y que ya viene desde los inicios de este sistema es el cuidar la tipografía de los textos. Es decir, textos con alta calidad tipográfica, que se vea la mancha del texto adecuadamente. Luego les pondré un ejemplo. En tercer lugar, otro aspecto fundamental de este sistema consiste en automatizar y personalizar los procesos. Quiere decir esto, automatizar, es decir, que el programa se encargue de la mayor parte de las tareas que a un humano le resultan tediosas y poco gratificantes, como hacer índices y cosas de estas, ¿no? Y luego personalizar. El sistema permite que cada uno lo adapte a sus necesidades concretas. Si yo necesito escribir ecuaciones matemáticas, tengo la herramienta. Pero si yo necesito escribir texto en latín, en griego o en español o en el idioma que sea y ponerles notas, etc., tengo la herramienta adecuada y me despreocupo completamente de la otra de las matemáticas, porque a mí no me interesa. Bueno, luego también, esto es importante porque permite el sistema generar documentos consistentes. Quiere decir consistentes que se ve por ahí en libros grandes, incluso en artículos más pequeños, que en una página, en una nota a pie de página, pues el autor nos cita una obra citando al autor, el año, entre paréntesis y luego página, y unas páginas más adelante vemos que cita el autor, luego la página, el año con 2 puntos, o sea,
a veces tenemos citas de una manera y citas de otra. Con TeX no nos va a pasar eso nunca porque en el momento en que nosotros decidamos cuál va a ser el formato que va a tener esa cita y esa recopilación de bibliografía al final del documento, él nos la va a hacer siempre de la misma manera. Y luego nos permite generar archivos ligeros y fáciles de compartir, que esto, bueno, hoy en día no es tan importante, porque los ordenadores ya tienen gran capacidad de memoria y demás, pero claro, cuando se inventó este sistema, pues a finales de los 70, en los 80 y demás, pues tenía poca memoria y estos documentos eran difíciles de compartir. Y aún hoy en día, si son largos o muy grandes, plantean problemas. Voy a salir un momentito de la presentación y voy a ponerles un ejemplo para que lo vean mínimo. ¿Me están viendo la pantalla? Bien, sí. Voy a coger, voy a escribir aquí una frase. Este es un documento de texto. No sé si lo están viendo. Y lo voy a guardar con mi editor en el escritorio para que lo vean. Voy a guardarlo aquí en el escritorio y le voy a poner de nombre primer ejemplo. Primer ejemplo. Y lo voy a guardar en el escritorio para que lo vean. Aquí lo tenemos guardado, no sé si se ve. Ahora voy a coger este texto para que sea exactamente el mismo, lo voy a cortar, el editor, y voy a abrir el procesador de textos, que, bueno, mi sistema tiene este, pero este es el equivalente al que en Windows es el Microsoft Office o el que en Linux es LibreOffice, en fin, es el clásico procesador de textos que todos conocemos. Vamos a darle a una plantilla en blanco y vamos a pegar exactamente el mismo texto. Bueno, esto está tardando un poco, quería yo que nos retrasase. Vamos a pegar el mismo texto, este es un documento de texto, y lo vamos a guardar bien en el escritorio. Vamos a ponerle como nombre segundo ejemplo. No le voy a cambiar la extensión ni nada, vamos a ponerlo simplemente aquí, por ejemplo, segundo ejemplo, y lo voy a guardar también aquí en el escritorio. Bueno, esto es simplemente hablando de lo ligero que es este programa. No sé si me lo ha guardado o no. Sí, ahí está. Bueno, he puesto ahí segundo, pero bueno, nos da igual. Lo cerramos y voy a buscar la información. Este primer ejemplo que les he puesto aquí, si se fijan aquí, 0 bytes. Es un tamaño mínimo porque es una oración, una frase. Y en cambio, si vamos aquí y buscamos la información, fíjense que pesa 93.150 bytes. Para darnos una idea, en las mismas exactamente palabras, los mismos espacios en blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Es para darnos una idea de la ligereza, de lo ligeros que son estos archivos en comparación con los de los procesadores de texto. Bueno, entonces seguimos aquí, vamos a continuar, a ver si me da tiempo a ver todo lo que quería ver hoy. Bueno, entonces decimos que son archivos ligeros, fáciles de compartir. Y luego otra cosa que es importante a mi juicio también, que es que todo este software del que yo les voy a hablar aquí estos días es, primero, libre y segundo, gratis. Es decir, libre quiere decir que el creador del software pone a disposición de todo el mundo su programa y que cualquiera que entienda algo de informática puede tomar ese programa y puede adaptarlo a sus necesidades, modificarlo, hacer lo que le dé la gana con él, con la única condición de que no lo use con fines comerciales. Es decir, bueno, para esto ya hay que saber de informática, que yo no lo sé, yo no puedo modificar esos programas, pero hay gente que lo puede hacer. Yo lo único que hago cuando utilizo estos programas es citarlos en un colofón, cuando hago algún trabajo, este documento ha sido elaborado con tal, tal y tal, nada más. Y es lo que se nos pide. Y es gratuito, es decir, no hay que descargar una versión de prueba, como nos engañan muchas veces con software por ahí, sino que se descarga la distribución correspondiente, se instala y lo único que tenemos que hacer, aunque no es imprescindible, es ir actualizándolo año a año. Actualizaciones, por supuesto, siempre gratuitas. Todo esto es libre y gratis. Y quiero subrayar esto porque sería interesante que se extendiera, en el ámbito científico está un poco más extendido, pero
en las humanidades no, y que se extendiera no solo entre los estudiantes y los profesores, sino también entre las instancias que se gastan mucho dinero en comprar software privativo y caro. Bueno, de manera que todos ustedes, todos los asistentes, pueden coger estos programas de los que vamos a hablar hoy, descargarlos e instalarlos en el ordenador. Y vamos ya, entonces, enlazando cómo se instalan y cómo se descargan el sistema TEC en el ordenador. Yo los tengo aquí ordenados por sistemas operativos, pero hoy en día sirven casi para cualquiera. Empezamos por este. Yo tengo aquí, estos se llaman distribuciones, que están en las páginas web que les indico aquí. Cuando les mande las diapositivas pueden pinchar y van directamente a la página web. Y este, que se llama MikTeX, en origen estaba pensado para sistemas Windows. Pero hoy en día ya creo, si no me equivoco, voy a tocar en el enlace a ver si me funciona, creo que sí. Aquí lo tienen en la página. Fíjense que tienen aquí para instalarlo en Windows, pero también tienen aquí para instalarlo en Mac, en Linux y en otros sistemas que yo desconozco, pero bueno, este es el sistema primero, simplemente hay que descargarlo, guardarlo en la carpeta de descargas o donde sea y luego dar a un ejecutable doble clic y nos van a ir apareciendo una serie de pantallas como cuando instalamos cualquier otra aplicación, es decir, como cuando instalamos, pues no sé, cualquier programa, nos va a decir, ¿desea instalar? Sí. Vamos dando siguiente, siguiente y lo tenemos ya. Yo lo único que les pongo aquí abajo es que recomiendo instalar, va a salir una pantalla donde dice instalación básica o instalación completa. Yo recomiendo, si el ordenador no tiene problemas de memoria, hacer una instalación completa para poder disfrutar, disponer y disfrutar de todas las herramientas del sistema. Tarda unos minutos en instalarse, etcétera, porque tiene que instalar varias dependencias y demás, pero bueno, es simplemente la instalación, no plantea ningún problema. Los usuarios de Linux, en origen este estaba pensado, esta distribución que se llama así TechLive, esta es la última, la de 2020, pues en origen estaba pensado para sistemas Linux, pero hoy en día si nos vamos a la página, pues verán que yo creo que tiene también, no lo he mirado por ahí, pero download, si vamos a la página de descargas, pues si se fijan aquí ya tenemos para una distribución completa, que esta es para Windows, se puede instalar también y esta es para Linux, ¿no? Y también se puede instalar en Mac. Pero bueno, yo como en origen era para Linux, pues lo he dejado así. Les pongo aquí debajo que sirve también para Windows. Lo mismo, se descarga y se le da a instalar. Los usuarios de Linux saben cómo lo tienen que instalar. Yo he instalado alguna cosa en Linux alguna vez, pero bueno, estoy más metido. Y por último, en Mac, como es este caso mío, que es, aquí tengo Mac, pero en otro lado tengo Windows, pues simplemente está esta distribución MikTeX. Se toca en ella y nos lleva a la página. Aquí tiene la última distribución de 2020. Simplemente tocamos en descargar y donde lo tengamos, donde nos descargue, etcétera, descomprimimos y le vamos a instalar. Quiero decir, la forma de instalarlo es bien sencillo. Yo les doy estas tres distribuciones aquí en la presentación porque son las más, las más conocidas y las más seguras, ¿no? Seguras son todas, pero estas son relativamente fáciles de instalar. Bueno, no sé si alguien quiere preguntarme algo, no estoy viendo, pero o la mano levantada, pero si no, yo creo que podemos seguir. Bueno, voy a seguir otro poquito y si no al final, y por favor rogaría también a cualquier responsable que me pare si ve que me paso de tiempo. Bueno, entonces vamos a hablar ahora, y ya esto me va a llevar como 10 minutos, no creo, del editor, el editor de textos, el editor con el que vamos a trabajar o con el que podemos trabajar. Podemos trabajar con cualquier editor. Pero un editor de textos no es un procesador de textos o de texto. Perdón. Bien. Digo que sí. Es que creo si alguno de ustedes quiere preguntar algo al profesor, lo que haga. No se te oye muy bien, pero bueno, no importa. ¿No se me oye bien?
Ahora creo que sí. Pues que escriban las preguntas en el chat. Eso, y sí. Bueno, como esto son cosas más bien ¿Se teóricas, oye? yo me imagino que no habrá muchas dudas, porque, Sí. bueno, cómo instalar los programas es fácil, pero luego ya, cuando pasemos a ver los ejemplos, o si acaso al final, cuando queden unos minutos o eso, pues cualquiera me puede preguntar, ¿eh? Sí, es lo que se hace. No, De acuerdo. Bueno, pues entonces sigo por aquí. Estaba diciendo yo ahora que un editor de textos no es un procesador de textos al estilo de estos que todos conocemos y manejamos, Word, LibreOffice, Page, etc., ¿no? Los procesadores son esto que se conoce con estas iniciales en inglés, what you see is what you get. Es decir, lo que tú ves es lo que tú obtienes. En alusión a que estos sistemas, lo que yo estoy tecleando en la pantalla es lo que exactamente me va a aparecer en la hoja impresa. En cambio, un editor no sirve para esto. Un editor de texto es, diríamos, yo pongo aquí que es un entorno especializado para escribir en determinado lenguaje. Y nosotros vamos a trabajar, en estos, yo voy a presentarles este sistema, y este sistema es un lenguaje determinado, y para ese lenguaje determinado hay editores determinados, que, insisto, son todos ellos de software libre y no hay que pagar nada. Bien, muchos de ellos pongo aquí que ya vienen instalados con la distribución TeX. Con esas que hemos visto, esas tres, MikTeX, TeXlib o MacTeX, vienen, por ejemplo, el que tengo yo en esta máquina, ya venía con esa distribución. Si se descargan el MikTeX, parece que viene con otro que es TeXword, etc. Pero si no se descargan, se instalan y ya está. Conviene conocer las funciones básicas del editor para aumentar la rapidez. Eso lo mismo nos pasa en los procesadores de texto. Es más fácil aprenderse los comandos Control-C, copiar, Control-V, pegar, que seleccionar una palabra o una parte, ir con el ratón, tocar en copiar y luego ponerlo en otro lado y tocar en pegar, ¿no? Quiero decir, esto cuanto más conozcamos el editor que elijamos y cuanto mejor conozcamos los comandos y todos los atajos y las ventajas que tiene, mejor. Y bueno, también conviene dominar, yo pongo aquí un poco, dominar el arte de la mecanografía, es decir, procurar, porque facilita mucho ganar tiempo si uno se maneja hábilmente con el teclado. Hombre, yo me manejo bastante hábilmente, pero bueno, hay gente que se maneja mucho más. Y especialmente sin mirar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto ya son, diríamos, recomendaciones, ¿no? Bien, ¿qué editores tenemos? Bueno, pues yo les pongo lo mismo. Les pongo aquí para Windows, pero estos ya valen para cualquier plataforma. Este es un editor básico. Tiene mi interfaz en español, tienen aquí la página, entran aquí, tienen la última versión por aquí, que me parece que es esta, obtenerla, ¿no? Es esta. Incluso ven aquí que pone Get TeXworld for Mac. Tiene versión también para Mac. Y es un editor que yo lo recomiendo para principiantes porque, bueno, me parece que les pongo yo aquí una... se ve esto más o menos, ¿no? Nos presenta la pantalla partida en dos. Es el texto que yo voy escribiendo, con órdenes y demás, y a la vez me va presentando el texto tal como va a quedar en el documento final. O sea que es muy interesante. Este es un pantallazo tomado, me parece, de Mac. Este es un pantallazo de Windows. Lo mismo, aquí el texto que nosotros vamos escribiendo, estos son indicaciones que le vamos dando, aunque esto es de matemáticas, como ven, pero bueno, ya veremos las que nos interesan más a los humanistas. Y aquí como nos va quedando el texto, ¿no? Este es, yo se lo recomiendo, es TeXworks. Bueno, este es el ejemplo este que acabamos de ver, que lo había tomado yo ahí de la página del propio editor. Creo que viene con MikTeX, pero si no, se va a esa página, se descarga y se instala, y este tarda muy poquitos segundos tanto en descargarse como en instalarse, es rapidísimo. Y fíjense que tiene muy pocos comandos, pero vamos, muy pocas iconos en la barra de tareas, a diferencia de lo que pasa con los procesadores de texto, porque no hacen falta realmente. Bueno, este está orientado a Linux, lo mismo, si quieren entren en su página, Kyle o Kill, como se pronuncie, ¿no?
que es también un editor pensado para Linux, que, bueno, como ven aquí, en fin, si tienen curiosidad, entran ustedes aquí. Me parece que no tiene esa modalidad de partir la pantalla, simplemente este es el texto, como ven hay mucha matemática por aquí, y esto es una cosa que se llama la consola de salida, y esto sería el esquema, ¿no?, de las secciones, etcétera, que vamos incorporando. Pero bueno, el que lo descargue tiene tiempo a conocerlo, ¿no? Y el último que les comento yo aquí, bueno, este es el pantallazo que acabamos de ver, es que es el que a mí me venía instalado para Mac, pero no sé si se puede instalar también en Linux o no, pero la misma configuración. Bueno, como lo vamos a ver, tiene aquí la última versión, es esta de la 4.44, estas se han ido mejorando. Y, bueno, tiene lo mismo, ¿eh? Es una pantalla partida en dos, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son editores que están enfocados a la escritura de este tipo de documentos, ¿eh? Todos tienen este logotipo, que es el del programa, pero luego también tienen editores que estos ya están enfocados a los informáticos, pero que tienen su sistema. Yo he trabajado con ellos algunos documentos, los he hecho. Ahora que hablaba Daniel en la presentación de los chistes, yo lo de los chistes lo hice con y en cambio lo de Galeno lo he estado haciendo con este es Emacs, es un editor, están pensados más para informáticos que para... pero tienen, diríamos, unas extensiones que a mí me resultan fabulosas, ¿no? Este es bueno, tarda un poquito, debe ser que le pesa por la plataforma. Esta es la pantalla de acceso y, como ven, prácticamente no tienen ningún tipo de icono, ¿no?, en las pantallas. Son estos dos, estos ya, insisto, son más especializados. Al margen de estos editores, voy a entrar, a permitirme, ya estoy acabando la parte teórica, si entran ustedes, no sé cómo, vamos a ver, voy a entrar aquí, no sé si lo están viendo en Google. Sí, parece que se desconectó el doctor, pero seguramente está reconectándose ya de vuelta. Le damos unos minutos para, bueno, quizá menos de varios minutos para que el doctor Manuel González vuelva con nosotros. Creo que se me ha ido la conexión momentáneamente por algo que he hecho por ahí. No sé si se me escucha ya ahora. Sí, que te Ahora sí, escuchamos. muy bien. Se Adelante, me escucha, doctor. Se me escucha. Bueno, pues voy a continuar donde lo había dejado. Simplemente decía que hay editores. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Vale, voy a compartir la pantalla otra vez. Decía que hay editores y que cada uno, pues eso, puede elegir compartir pantalla. Puede elegir, puede mirarlos por curiosidad y ver cuál es el que más les interesa. Ya creo que ven mi pantalla. Habíamos parado aquí en estos dos, que son un poco más...
Bueno, entonces voy a decirles en estos 5 minutos que nos quedan cómo tenemos que hacer para escribir un documento con este sistema y les voy a escribir un primer documento y lo dejamos ahí y mañana seguimos avanzando, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. Damos 10. 10 minutos tengo. Bueno, Sí, yo creo que sí. Lo que me digan ustedes, yo me adapto al tiempo, ¿eh? Porque, bueno, habrá personas que tengan que hacer otras cosas. Bueno, voy a decirles simplemente lo que tenemos que hacer para elaborar el primer documento que vamos a hacer. Lo primero es crear una carpeta o directorio, ¿eh? Los informáticos hablan de directorios, pero bueno, hoy con las interfaces gráficas que tenemos, pues carpeta yo creo que nos suena a todos, ¿no? Entonces, creamos una carpeta. ¿Por qué creamos una carpeta? Porque nuestro sistema va a generar una serie de archivos auxiliares que le permiten luego ubicar los índices, las páginas y demás. Y si lo guardamos, por ejemplo, en el escritorio, luego nos van a aparecer ahí un montón de archivos auxiliares. Por eso es preferible siempre crear una carpeta para cada uno de los documentos. Bueno, creamos la carpeta y luego en el editor que hayamos descargado o instalado, seleccionamos pues esta opción que suelen tener todos, archivo nuevo documento. También se puede hacer a partir de una plantilla, que estos editores traen muchas plantillas. Guardamos el archivo en dicha carpeta con un nombre y yo aquí le subrayo preferiblemente sin acentos ni caracteres no anglosajones. Es decir, evitar ñes, evitar C con cedilla. ¿Por qué? Porque a veces, no solo con este sistema, sino con cualquier otro, a veces tienen problemas los ordenadores para acceder a archivos por cuestiones de tipografías y demás. Entonces es preferible no utilizar acentos ni caracteres no anglosajones. Y estos archivos tienen que acabar en .tex, vamos a decirlo así, igual que los archivos de Word o de Office y tal acaban en .doc, o los archivos de PowerPoint acaban en .pp no sé qué, pues estos acaban en .tex. Y luego, para escribir un texto, y ya podemos empezar ahí directamente, que es lo que nos interesa, solamente tenemos que poner al comienzo del documento esta palabra exactamente tal cual está aquí, una barra inclinada, document class, y luego dentro de estas llaves verán lo que ponemos. Y luego indicar, como ven, todo órdenes en inglés, begin document y end document. Con estas dos órdenes le decimos dónde empieza y dónde acaba el documento. Y le decimos qué clase de documento es y ya está. Les pongo aquí que todas las órdenes, que se las llama también comandos o secuencias de control, como estas que ven aquí, begin document, etcétera, se indican en inglés. Es un inglés muy elemental, pero bueno, como el programa habíamos dicho que al comienzo que viene del mundo anglosajón, pues se han ido desarrollando y todas esas órdenes, pues para un angloparlante es elemental, pero para nosotros también, pues es sencillo, ¿no? Y todas van precedidas de esta barrita, que en español no sé si se llama antibarra o sé que en inglés se llama backslash, y luego va seguida de alguna orden, que puede llevar, pues, como aquí, órdenes o subórdenes entre corchetes, etcétera, begin document, comienzo del documento, o entre llaves o entre corchetes. Esto lo iremos viendo, sobre todo las que nos van a ser más útiles, ¿no? De manera que el esqueleto para que el que quiera probar escribir un documento LaTeX, pues es simplemente eso. Escribimos al comienzo esto, tal cual, exactamente, document class. Aquí escribimos las órdenes de configuración, cómo queremos que aparezcan las páginas, los encabezados, los índices, ya lo iremos viendo paulatinamente estos días. Y luego, entre estas dos órdenes, in document y en document, escribimos el cuerpo del documento propiamente dicho. Es decir, los distintos apartados. Si escribimos un artículo científico, pues el abstract, luego la introducción, estado de la cuestión, etcétera, etcétera, ¿no? Y conclusiones. Bueno, creo que ha quedado más o menos claro. Vamos a ver entonces un ejemplo práctico, que es lo que más nos interesa aquí. Voy a minimizar porque tengo miedo a cerrar y que se me marche la conexión. Aquí si minimizo no habrá problema, ¿verdad? Voy a minimizarlo. ¿Me siguen escuchando ustedes? Sí, te escuchamos. Y me ven la pantalla, ¿eh? Sí, también te vemos en la pantalla. Bien. Este es mi editor.
Entonces vamos a escribir tal cual lo que hemos dicho. Vamos a decir primero document class y yo entre ellas voy a poner, hay que decir obligatoriamente una clase. Las clases están pensadas para lo que eran. Voy a poner aquí article, porque se supone que esta clase, aunque nos permite escribir cualquier tipo de documentos, estaba pensada en origen para escribir artículos. Voy a escribir aquí estas órdenes que hemos dicho, begin document, y voy a escribir un poco más abajo, end document. Y ya tengo mi texto listo para escribir. Voy a guardarlo, perdón, lo he hecho mal, voy a crear una carpeta aquí mismo en el escritorio y en esta carpeta voy a ponerle un nombre, voy a ponerle, por ejemplo, primer texto. Primer texto, y en esta carpeta que he llamado primer texto voy a guardar este archivo. Archivo, guardar, en el escritorio y en esta carpeta llamada primer texto. Y voy a ponerle un nombre que no sea anglosajón, que no tenga acentos ni demás. Y fíjense que ya me pone el editor, eso en casi todos, pone por defecto el .tec. Entonces voy a ponerle aquí texto inicial. Bien, y lo guardo en la carpeta. Como ven, entonces en esta carpeta tengo guardado ya texto inicial.tec. Bien. Vamos a escribir unas palabritas aquí, para que vean. Este es un primer ejemplo de composición tipográfica excelente. Excelente. Bueno, entonces lo guardo por encima de lo que ya tenía guardado. Entonces aquí en mi editor, pero en casi todos tienen unas órdenes. Yo le digo que lo voy a hacer en LaTeX. También lo puedo hacer otras muchas cosas aquí, pero bueno, nosotros estamos aprendiendo lo básico, lo vamos a hacer con LaTeX. Y simplemente tengo que darle a la orden de componer. Y ahora empieza la magia. Le doy a componer. Aquí sale una consola donde me dice lo que está pasando, que esto generalmente no lo entienden más que los informáticos, salvo que nos dé errores, que eso es frecuente. Y ya tengo aquí el primer, aquí es como yo voy escribiendo y aquí como me va quedando el texto. Les llamo la atención en que en esta carpeta ahora tenemos, como ven, no solo el archivo inicial, sino otros 4 más. Uno es el PDF y otros 3 son estos archivos auxiliares que yo les decía que nos va a generar y por eso es conveniente guardarlos en una carpeta. No sé si se ha entendido, es decir, ya está. Entonces, simplemente a partir de aquí voy a decirles solamente 2 curiosidades más. Esto, bueno, se puede ver. En principio, TeX lo compone con la fuente que tiene por defecto. Esto lo podemos cambiar, por supuesto. Decirle que lo componga con otro tipo de fuente. Tenemos aquí unas lupas para ver cómo nos va quedando. Y fíjense en una curiosidad que yo no sé si se van a percatar. Ahora voy a escribir. Voy a dejar aquí 3 espacios, o 4. 1, 2, 3, 4. Ha puesto un punto ahí, pero lo voy a quitar. 4 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este texto, voy a dejar otros 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ver lo que sucede con este párrafo. Les llamo la atención sobre todo en, primero, los espacios en blanco, qué pasa con ellos, y segundo, qué pasa cuando le doy a intro, es decir, cuando cambio de línea. Vamos a darle a la composición y verán que, curiosamente, estos espacios que yo he dado aquí, 3 o 4, los ha absorbido, lo mismo aquí que aquí, y que para cambiar de párrafo no me basta cambiar de línea, sino que tengo que dejar una línea en blanco. Este sí que será un nuevo párrafo.
Entonces lo compongo y, bueno, como se ve, entonces simplemente eso, es una curiosidad para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando damos un texto es muy fácil dar dos golpes al avance de espacio. Entonces TeX, para evitar eso, simplemente suprime los espacios. Si yo quiero dejar un espacio en blanco, tengo que darle una orden. Por ejemplo, si quiero dejar aquí un espacio en blanco de 3 centímetros, tengo que ponerle esa orden, porque si no, me los absorbe. Y como ven aquí, he dejado el espacio en blanco, pero he tenido que meter esta orden. No me basta con dejar los espacios en blanco. Y lo mismo para Perdona, Manuel. Dígame. Mira, hay una pregunta que es que te dicen que si se puede elegir centrar, ajustar, alinear a la izquierda, a la derecha, como se pasa en Word. No, sí, no es que se pueda elegir centrar, alinear, es que se puede hacer todo, centrar, alinear a la derecha, alinear a la izquierda, justificar, sangrar, no sangrar, y no como en Word, mucho mejor que en Word, porque el documento que vamos a tener va a ser de mucha más alta calidad desde el punto de vista tipográfico y estético. Lo que pasa es que ahora estoy dando simplemente las primeras nociones para que se vean estas curiosidades y luego ya en estos días a ver si me da tiempo a comentarlas todas o casi todas. ¿Alguna cuestión más? Sí, una pregunta. Sí. De modo que... Perdón. ¿Me oye? Sí, ahora sí. Que digo, entonces, cada vez que quieras hacer algo especial en el texto, diferente o tal, hay que introducir una orden, por lo que he entendido. Sí. Vamos a ver, cada vez que queramos, los humanidades no queremos hacer muchas cosas especiales, pero si queremos poner una palabra en negrita, una palabra en cursiva, etcétera, tenemos que introducir una orden. Pero ¿qué ocurre? Dice uno, hombre, a mí me es más cómodo seleccionar la palabra, ir al botón y tocar negrita. Claro. Pero estos sistemas, estos editores facilitan las cosas. Por ejemplo, si yo quiero voy a poner una palabra en negrita. Y ahora a continuación la palabra en negrita. Entonces yo hago esto y escribo aquí negrita. Y ya lo tengo. Entonces, si se ve aquí, no lo sé si se aprecia, ya tengo aquí la palabra en negrita. Le he dado esta orden. Es un poco parecido al lenguaje HTML, etcétera, pero los editores, si se descarga cualquiera de esos, tienen macros, ayudas para saber lo que tenemos que escribir, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Claro, si uno al principio no se arregla tecleando y no se va a aprender todas las órdenes de hoy para mañana, pero tiene siempre la ayuda de las ventanitas aquí arriba. Si quiero escribir matemáticas, aquí fíjense en matemáticas, quiero meter una array, que sea una matriz, una ecuación, y ya me pone ahí la plantilla de la ecuación. Si quiero poner, yo esto no lo manejo porque no lo utilizo, pero insert font, algún tipo de fuente especial, negrita o cursiva, pues tenemos siempre esas ayudas. Vale. Sí, era esa la pregunta, porque claro, aprenderse todas las órdenes, me imagino que sea, bueno, se tardará. Yo llevo muchos años con este sistema y me imagino que habré aprendido como el 5% de todas las opciones que hay ahí, porque muchas de ellas no las utilizo prácticamente. Utilizo la negrita, la cursiva, luego alguna de alinear a la izquierda, alinear a la derecha, cambiar párrafos y, bueno, y luego otras ya más específicas, pero bueno, iremos viéndolas poco a poco. Ajá, vale, gracias. De nada. ¿Alguna cuestión más? Entonces, ¿acabamos ya o cómo queréis que que siga un poquito más o no? O, en fin. Mira, dice Miguel que tienes, puesto que empezaste a las 8:20, tendrías, si no me equivoco, hasta las 9:20. No, Ya sí. como tú veas, si tú quieres seguir o...
No, ¿O no, esperas a ver lo que tú veas? el problema no es por mí, es porque a lo mejor hay personas pensando sobre todo en los asistentes de México, pues que tienen clase o que tienen otras cosas, no lo sé, ¿eh? A mí me da igual, yo estaría aquí encantado hasta la hora que sea necesario. Pero bueno, Pues lo que digan. casi más pensando en las personas que asisten desde México, que tienen a lo mejor obligaciones ahora. Yo por mí no tengo ningún problema y sigo comentando más cositas aquí. Bueno, pues Bien, a mí me parece que sería prudente acatar lo que doctora podemos considerar que la sesión es 1 hora y entonces terminamos tranquilamente a las 2:20 hora vale, México. Es que vale, si son 2:09 creo que unos minutos más de exposición y podríamos acceder a las preguntas si es que las hay por parte de los estudiantes. Adelante. perfecto, perfecto. Entonces, muchas gracias. Ya voy más tranquilo porque antes iba un poco asfixiado. Perfecto, ¿no? Bueno, entonces, lo que hemos visto aquí o lo que estamos viendo es que en principio hacer un documento, escribir un documento, un texto, es relativamente fácil, ¿eh? Bueno, como ven aquí, yo lo único que hago es ir escribiendo el texto y le doy de vez en cuando a componer para ir en esta pantalla de al lado viendo cómo me va quedando el PDF, que es el texto final, ¿eh? Y aquí me va saliendo una información, en el caso de este editor, adopta esta forma, otros aparece por aquí debajo, etcétera. Y esta información, que yo no la descifro, bueno, veo por aquí algunas cosas, transcrito, etcétera, pero esta información es útil cuando se producen este fenómeno, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo aquí de esto. Errores, que son relativamente frecuentes. Es muy difícil que por mucho cuidado que tengamos a la hora de teclear los comandos, lo que sea, no se nos despiste a veces una llave de cierre o de apertura, una letra, etcétera, ¿no? Estos editores suelen marcarnos así, si se fijan con el mío, para que sepa yo desde dónde empieza y dónde acaba la llave. Porque a veces esto puede complicarse, sobre todo si tenemos cosas anidadas unas dentro de otras. Voy a generar un error para que vean cómo responde. Simplemente voy a quitar esta llave y aquí me va a generar un error, ¿eh? Lo ven aquí, ya me para aquí, no me deja. Párrafo acabado, before begin was complete. Aquí me dice que hay un error. Yo muchas veces no entiendo, pero sé que hay un error, ¿eh? El error, luego, para localizarlo, a veces puede ser difícil, sobre todo si escribimos mucho texto y no nos vamos atrás. Entonces, por eso es recomendable de vez en cuando componer o compilar el documento para ir viendo, primero, que no cometemos errores y cómo nos queda, ¿eh? Si yo a document class me como una S sola, o cualquier otra letra, si no lo pongo exactamente tal cual, al componer me va a generar un error. Yo esto no sé lo que quiere decir ahí, pero sí entiendo más o menos aquí. Secuencia de control indefinida, document class, en la línea 1, esta L1 me dice que es aquí. Bueno, a veces es difícil, voy a dejarlo como estaba, document class, pero los errores son algo que ocurre con frecuencia y hay que aprender, bueno, hay que acostumbrarse a que vamos a cometer errores, que son eso, comernos una llave, comer una letra, si nos comemos cualquier letra, aunque sea una letra, pues ya nos genera un error, ¿eh? Esto no lo entiende, no sabe lo que quiere decir. Como dicen los informáticos, los ordenadores son máquinas capaces de hacer operaciones que a los humanos nos cuestan muchísimo en milésimas de segundo, pero son muy torpes en el sentido de que si no tienen las órdenes claras y tal como las esperan, pues no entienden, ¿no? No sé si se va viendo un poco esto de los errores, ¿eh? Ahora ya tenemos el texto depurado, como dicen los informáticos, de errores, ¿no? Entonces ya tienen aquí en la carpeta, se ve el texto escrito nosotros, el PDF, y todos estos archivos, si yo voy a mi editor, voy a poner aquí la carpeta para que se vea, si voy a mi editor y digo borrar archivos auxiliares,
me los borra y me deja los dos importantes, que son el texto que yo estoy escribiendo y el PDF que es la salida. Y el PDF ya lo puedo abrir con cualquier visor de PDF. No sé, aquí lo tienen, abierto con el... Bueno, entonces, este es más o menos un poco la mecánica del primer documento. Voy a comentarles otro aspecto interesante. Y luego mañana vamos a empezar, yo no sé si partiendo quizá de este mismo documento o de otro, a ver más posibilidades, eso que me dicen algunos, de cómo justificar, alinear y todas esas cosas, ¿no? Voy a hablarles de como ven, esto que en mi editor y en todos lo destaca de alguna manera son lo que se llaman comandos, órdenes, que suelen ir luego con cosas entre llaves o entre corchetes. Y los editores les ponen un color distinto para que sepamos que esto no es parte del documento, del texto que nosotros estamos escribiendo. Otra cuestión. Voy a ponerles otro comando que es importante, que es este, que es el signo del tanto por ciento. El signo del tanto por ciento, si yo estoy escribiendo un artículo científico y pongo aquí, tengo que acordarme de citar el libro de en este apartado. ¿Perdón? ¿Se me oye y se me ve? Sí, todo bien, adelante. Bien, bien. Digo, si yo estoy escribiendo un artículo científico y me pongo aquí, tengo que acordarme de citar el libro tal en este apartado. Le doy a componer y vemos que aquí no aparece nada en el artículo, en el texto final. En cambio, si le quito el signo de tanto por ciento y le doy a componer, me aparece aquí. Tengo que acordarme, no sé si se ve, de citar el libro X en este apartado. Esto es lo que llaman los informáticos comentarios y son muy útiles porque me permiten a mí añadir posits, diríamos posits electrónicos o notas a medida que estoy escribiendo un texto, estoy haciendo una investigación en el campo que sea, para al llegar a este punto, yo al leer mi texto me acuerdo de que tengo que hacer eso. Estos se llaman comentarios y tenemos, como siempre, si yo me pongo en esta línea, o al comienzo de la línea, o selecciono la línea, y le digo a código y le pongo comentar, hay atajos de teclado y todos los editores de texto me editan automáticamente la línea. Y si le doy a descomentar, me la descomenta. O sea que todo lo que va detrás del tanto por ciento no va a aparecer en principio aquí, reflejado en el formato de salida. Y alguno me puede preguntar, hombre, ¿y si tengo que escribir un porcentaje? Pues es muy sencillo. Esto lo iremos viendo a medida que veamos más comandos, pero hoy ha asistido a clase el 50% de los alumnos. Tengo que indicarle, mediante esta barra, que es la barra de órdenes, que lo que quiero es escribir literalmente porcentaje y ya lo tengo aquí. De todas maneras, estos signos que nos sirven para introducir comandos y órdenes se utilizan muy poco en la escritura normal, por eso precisamente los diseñadores de este sistema los seleccionan para utilizarlos en otras cosas. Y si tenemos que escribirlos, pues hay formas de escribirlos, ¿no? No sé si se va viendo esto, más o menos. Quería ponerles yo ya otro ejemplo más aquí. Bueno, voy a reducir no sé si se ve ahora el formato de la pantalla, nos interesa ver el formato de la pantalla. Sí, se ve. ¿Se ve bien? Pues yo aquí he puesto article, voy a poner ahora book, porque se entiende que voy a poner un libro. Y van a ver simplemente, porque bueno, el texto es muy pequeñito, mañana veremos más ejemplos, cómo me cambia el formato de la página, sencillamente, a página par, página impar. Es decir, cuando le digo que estoy escribiendo un libro, me pone un tipo de paginación. Cuando le digo que escribo un artículo, article, me pone la paginación porque está pensada para un artículo científico. De todas maneras, esto de la paginación, el encabezado, lo que puede aparecer en el encabezado y todo esto se puede modificar y se puede adaptar a nuestras necesidades y gustos. Acabo
ya que estamos en un artículo científico y para enlazar con lo de mañana, diciéndoles esto. El artículo suele ir con el nombre del autor. Bueno, mejor dicho, voy a poner primero el título, Introducción a la metafísica, por ejemplo, y el autor, voy a poner que soy yo para no implicar a nadie. Y le voy a decir a mi sistema que me haga el título. Y como ven, son sencillas órdenes en inglés. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, no sé si se ve. Como lo he dado, que es un tipo de documento que el programa llama artículo, pues me aparece el título, el autor y la fecha. Se ve ahí, ¿Alguien me va a preguntar algo a propósito de la fecha? Bueno, ya que nadie me lo pregunta, lo voy a decir yo. La fecha está con formato anglosajón. Entonces, para hacer que el formato sea nuestro formato, es decir, de día, mes, etcétera, tenemos que incluir unas extensiones que, bueno, iremos comentando en parte a partir de mañana. Bueno, no sé si se... Voy a hacer una cosa aquí. Es una cosa para crear falso texto, para que vean un poco cómo nos quedaría la página, o las páginas formateadas. Para que se hagan una idea, las páginas perfectamente formateadas, sin grandes espacios en blanco, con amplios márgenes, esto es lo que algunos consideran, pues, no la perfección, pero sí un gran acabado desde el punto de vista tipográfico. Bien, el doctor Noé Blanco, si me quiere decir algo, o si me quiere hacer alguna pregunta, no sé si... Claro, muchas gracias. No, yo no, pero sí tenemos aquí un par de preguntas. Pablo Varela pregunta, antes Emma pregunta si automáticamente al escribir el símbolo porcentaje aparece en rojo. Al escribirlo yo aquí, es decir, una cosa es lo que hago yo en el editor y otra es como aparece en el texto. Al escribir yo aquí, este y todos los editores me lo ponen en color rojo automáticamente, pero para que yo sepa que esto es algo especial, es decir, que no forma parte del texto que va a aparecer aquí. No sé si me explico. Sí, Bueno, sí. ¿Ven? Acabo de poner aquí delante un porcentaje, entonces me va a quitar todo esto. Lo compongo y tal. Sí. Pero es solamente una indicación para el que lo está escribiendo y lo hace el editor porque está configurado así. Lo mismo que estos nombres de comandos me los ponen azul para que yo vea que son algo especial, que no son texto. Sí, esa era la pregunta. Que claro, al poner el símbolo ese, está automáticamente en rojo porque el editor ya está configurado. Vale. Eso es. Ya eso, gracias. Puedo cambiarlo, puedo decirle que me lo ponga en verde o lo que sea, pero bueno, es para llamar la atención. Esto es del editor, que no tiene nada que ver con lo que va a ser. Que luego no aparece en el otro lado porque es algo, sí, para recordar y tal, sí. Eso, es una nota mía o lo que sea, sí. Venga, gracias. Muy bien. De nada. Gracias. Tenemos también otra pregunta de Pablo Varela. Sí. Y dice, ¿el porcentaje o el símbolo de % funciona para poner el resto de la línea como comentario? Para evitarlo hay que poner el / o el slash invertido delante, como ha hecho el doctor. Claro, creo que esto era más un comentario que una pregunta. Eso sí, es, gracias. Pablo. Muy bien, pues estas son las preguntas que teníamos en el chat. Creo que si no hay más preguntas podríamos dar por terminada la sesión de hoy. Solo me encantaría darles las gracias a todos, principalmente a nuestro ponente, y le cedo la palabra a nuestro moderador, Daniel. Muchas gracias, doctor. Bueno, Manolo, muchas gracias porque yo, que soy del paleolítico anterior en estas cuestiones, y que andaba ahí con el procesador de textos casando y descasando y amargándome la vida,
creo que puedo mejorar un poquillo, ¿eh? Así que yo, por lo menos, mañana me voy a descargar el TEC y voy a empezar por la tarde a hacer algunas cosillas. Muchas gracias, porque hasta yo, que soy un analfabeto digital, lo he entendido. O sea que ha estado muy bien. Muchas gracias, Manolo. Bueno, gracias a ti, gracias a todos y de todas maneras mañana cualquier duda que haya surgido de hoy y demás me la pueden plantear y vamos a seguir viendo más posibilidades de este sistema hasta llegar a lo más complejo. Muy bien, muchas gracias. No sé si el doctor Alarcos quiere darnos el cierre de la primera sesión, que me parece que es todo un éxito. Bueno, en todo caso yo quería simplemente plantear, para mañana, ¿qué hay que tocar en el mismo enlace que hemos tocado hoy? ¿Nos sirve? Sí. Para entrar, quiero decir. Claro, para el día de mañana es el mismo enlace, todos pueden utilizarlo exactamente igual como hoy. Pues yo rogaría unos 10 minutos antes de la sesión para que podamos iniciar lo más puntual posible. Y bueno, por mi parte es todo. Cualquier pregunta o duda que tengan, con toda la confianza, por favor escriban a mi correo 9.blancas@uap.mx y yo estoy en la mayor disposición para estar en contacto con ustedes y resolver lo que haya que resolver. Muchas gracias. Y si no hay más, pues entonces que todos tengan una feliz noche allá en España y una muy excelente tarde aquí en México. Muchas gracias. 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 Venga, hasta luego. Hasta luego.